Bueno, bienvenidos a este espacio. Estamos aquí con Lorenzo Velázquez, también con Nicolás Pinzón y conmigo Andrés Acevedo, que somos cofundadores de un podcast que quiere entender qué hace que la gente encuentre satisfacción en su trabajo. Y pues nos tiene muy contento estar con Lorenzo acá para poder entender cómo él piensa el tema del trabajo, cómo piensa el tema de que la gente se sienta satisfecha con lo que hace y cómo podemos pensar distinto para ver cómo nos podemos reconectar un poco con esa labor que hacemos todos los días. Entonces, pues Lorenzo, bienvenido a este espacio. y Muchas gracias pues como Andrés, y qué bueno también tenerlos aquí en el pabellón de conocimiento Inexmoda UPB. Y claro que sí, digamos que decías algo muy importante cuando preguntabas de cómo uno piensa el trabajo. Yo quisiera empezar diciendo algo muy interesante y hace parte como de esas reflexiones personales que he tenido a lo largo de la vida. Y yo creo que ha sido también una fórmula, una ecuación que ha funcionado. Yo siempre he creído y lo he podido vivir porque estuve en lugares donde no me sentía bien, pero encajaba con lo que la sociedad o con lo que uno mismo esperaba o le habían vendido como idea de éxito. Pero después, a través de reflexiones, entendía que cuando el propósito personal de crecimiento interior de manera integral se conecta con el propósito de la organización, esas dos cosas de manera conjunta, esa ecuación hace que una persona verdaderamente pueda alcanzar un estándar de éxito, de paz, de tranquilidad y sobre todo de propósito, de tener misión, es decir, de tener un propósito superior que te va llevando y te va conectando para que tu vida se mueva de manera armónica. Y es allí cuando las organizaciones, pues yo digo que fallan mucho y uno como persona falla mucho por encajar en ciertos estándares donde no se cumple alguno de los dos propósitos, ni el propósito de la compañía, donde va a haber disgusto, donde va a haber insatisfacción y la gente se va a sentir es más atada que tiene que pagar unas cuentas o se está atada que tiene una necesidad pero no se conecta con el corazón de la compañía, donde muchas veces tampoco nos conectamos con lo que somos como personas y sobre las capacidades que tenemos. sí, a mí me gustaría que echáramos un poquito la cinta hacia atrás y tal vez vamos a esa parte de tu historia en la que te sentías un poco eh, inadecuado, un poco desencajado del entorno en el que te estabas moviendo. Contanos un poquito qué fue eso, fue una experiencia de trabajo o dónde era que estabas que era como un entorno hostil o inadecuado. Donde empecé yo a entender que uno tenía que buscar, tenía que conectar el corazón en las decisiones de vida. Les voy a contar esta experiencia de manera muy rápida. Lo primero, cuando elegí la carrera que tenía que estudiar. Cuando yo elegí la carrera que tenía que estudiar, hice una elección racional. En los años 90, yo me gradué en el año bachiller del año 2000. Yo entendía que el mundo iba a pasar por unas dinámicas donde la sostenibilidad iba a ser importante, todavía no se hablaba de sostenibilidad y tomo la decisión de estudiar ingeniería ambiental. Tomo esa decisión por dos motivos. Una, oportunidades en el mercado. Yo creía en esa época, realmente los que estudiábamos ingeniería ambiental, nuestros compañeros se reían un poquito, me decían que cómo iba Musgo 5, Musgo 3, Animales 4, porque sobre todo estamos en una y me decían que quiero ingeniería ambiental, que eso qué hacía. Y era muy simpático porque en las universidades, tanto en Bogotá como en Medellín, la carrera, pues apenas, a duras penas tenía unos pocos egresados, ya existía una carrera que era ingeniería forestal, pero yo sentía que el medio ambiente iba a ser un recurso y desde muy pequeño quería decir, venga, yo quiero montar una empresa como de energía solar, creo que esto puede ser el futuro y yo pues en esos análisis de perspectiva no los llamaba así, yo decía esto es del futuro y la segunda decisión que tomé fue porque yo era muy bueno para las matemáticas, es decir, a mí las matemáticas se me daban con mucha facilidad. Cuando yo empiezo a ir a los laboratorios, a entender esto y me iba demasiado bien, de hecho me iban a dar una beca como para estudiar como 6 meses en Alemania, como una especie de pasantía, pues yo no sabía alemán, pero me decían que con el inglés me podía defender. Yo me empiezo a dar cuenta que pasar esas 3 horas en el laboratorio, que no era
que había algo en mi corazón que no se conectaba con eso. Tenía la habilidad, había potencial en el mercado, pero sentía algo que no cuadraba. Entonces empecé a analizar, venga, ¿será que si yo hago esto toda la vida, puede que lo haga muy bien, puede que tenga incluso habilidades y talentos para esto, pero hay algo que en mi corazón no encaja? Y sobre todo porque yo entendí que dentro de mi serie haciendo esa introspección, a mí me gustaban las habilidades sociales. ¿Cuáles eran las habilidades sociales? Conectarme con las personas, motivar a las personas, y estaba viviendo desde un punto de vista puramente técnico, desde un punto de vista puramente empresarial y científico, donde lo empresarial, donde lo social importaba poco, nada. Y yo hacía ciertas reflexiones en torno como a la ciencia, en torno como a lo social, y ahí fue donde tomé una decisión de decir, yo realmente no creo que me veo mi vida haciendo esto, porque si bien tengo la habilidad, hay algo que le falta al corazón, y es cuando tomo la decisión de empezar a estudiar ciencias humanísticas y enfocarme como en todos estos procesos de comprender al ser humano para motivarlo, para llevarlo adelante y para trabajar en proyectos de alguna manera de impacto algo más social. Sí, esos momentos de crisis son interesantes porque por ahí estaba leyendo una definición de crisis que me gustó mucho. La dice Jared Diamond. Y él dice que los seres humanos somos como unos mosaicos y estamos hechos de pequeños fragmentos que son nuestras creencias, nuestros comportamientos, en fin, varios pequeños como baldositas pequeñas. Y lo que hace las crisis es que nos llevan a replantear cuáles de esas baldosas no nos sirven para gestionar ese momento de nuestras vidas y cuáles esos pequeños fragmentos de nuestra personalidad nos conviene deshacernos y reemplazar por otros. Pero entonces dice este señor, no todo el mundo hace ese proceso bien, o por lo menos no lo hace de una manera útil para su futuro, sino que pues las crisis, y creo que lo podemos ver también con esta pandemia, pues a uno nos da más duro que otros, y hay unos que no tenemos las capacidades de adaptación. Contarnos un poquito de esa particular, esa crisis en la universidad, si te puedes meter como en ese momento, pintarnos la escena de qué decidiste hacer. Dijiste, necesito tomarme un tiempo y pensarlo, o era en el día a día mientras estabas en el laboratorio, estabas en meditación. ¿Cómo fue eso? Cuando yo pensaba mucho en los laboratorios, imagínate 3 horas de laboratorio de 6 a 9 de la noche, y nosotros teníamos más laboratorios que cualquiera, porque teníamos laboratorio de biología animal, de biología vegetal, de microbiología, de química y laboratorio de física. Es decir, estos ingenieros veían un poco de todo y tenían que saber un poco de todo. Y yo, mientras pues en ese trabajo concienzudo de anotar, aprovechaba mucho para reflexionar. Yo comprendí algo y me di cuenta que yo tenía que tomar una decisión rápida. Y como dicen ahí en el argot popular, el que piensa pierde. O sea, sabía que no podía pensar mucho, porque cuando empezaba a pensar si lo hago, no le hago, qué va a decir mi papá, ya llevo pues ya más de un año aquí, ya hemos invertido un montón de plata en los semestres. Entonces tomé como una decisión, y es, tengo que actuar de manera muy rápida, y si voy a actuar de manera muy rápida, tengo que encontrar también como la oportunidad, es decir, no puedo perder el tiempo, y lo segundo, no puedo decir, quiero un cambio, pero no sé hacia dónde voy. Y Maquiavelo es muy claro, el que no sabe para dónde va, ningún viento le sirve. Entonces, lo primero que tenía que tener era un destino, y tenía que identificar qué era lo que no me llenaba. Después de identificar esa tríada, me di cuenta que el ser humano tiene que conectar la razón con el espíritu y el alma y con el talento. Es una triada que hay que tener. Hay gente que se enfoca mucho a su talento, hay gente que se vuelve muy emocional y se dedica mucho a su corazón y a su espiritualidad, y hay gente que no toma en cuenta sus talentos, y obviamente pues nunca van a ser exitosos y se van a estrellar en la vida. Entonces entendí que con esa triada tenía que saber hacia dónde me tenía que mover. Tomé una decisión muy rápida y en poco tiempo ya estaba estudiando en España. No digo que fue muy duro, eso generó otra crisis, empezar a estudiar ciencias humanísticas cuando no sabes latín, no sabes griego, y los alemanes llevan estudiando latín y griego desde pequeños, y cuando te preguntan que por qué estudiabas esto, y pues decirle a la gente, no, yo no voy a ser profesor,
yo quiero dedicarme a proyectos sociales, yo quiero generar empresa, y explicarle todo hasta a la gente que decía, pero ¿por qué es que está haciendo esto? Y yo decía, es que yo tengo un talento para generar negocios toda la vida desde el colegio, y no sé si eso viene desde Medellín. Yo he sido un generador de negocios, pero porque he visto, no por en sí por la riqueza como la riqueza, porque he visto que el negocio genera oportunidades, y he visto que los negocios son habilidades más sociales que numéricas o matemáticas. Tú puedes ser un excelente contador, un excelente financiero, pero no eres bueno detectando oportunidades de negocios. Y yo recuerdo montarle negocios a todos mis compañeros, había que hacer algo, había que recaudar algo. Yo decía, vamos a hacer esto, vamos a vender las crispetas, vamos, aquí hay una oportunidad. Y siempre como estaba en pos de eso, y entendí que si lograba entender mucho a la persona, al ser humano, podría también tener oportunidades para catapultar como esa inclusión económica. Entonces era un pensamiento también muy extraño, muy disruptivo en el mismo ambiente donde yo me movía. Y pues ya terminé ciencias humanísticas, empecé filosofía, y empecé pues como a trabajar en proyectos y en fundaciones, en recaudar fondos, en hacer proyectos sostenibles. Siempre me preocupé mucho de la sostenibilidad, es decir, no solamente como de ese pensamiento social donde demos mercado, donde el Estado está regalando todo, sino como la gente puede tener libertad, es decir, la libertad para decidir cómo va a ganar sus riquezas, la libertad para ser feliz. Y he entendido algo muy importante en las organizaciones, y es que yo sé que esto va a sonar a cliché, yo sé que los departamentos de recursos humanos y los gerentes pues muchas veces son un poco más prácticos, pero he entendido que no hay personas malas. O sea, yo he entendido que no hay personas malas. Eso es como cuando uno en una comida ve un tomate muy grande y uno dice, uy, qué tomate tan bonito, pero uno ve un tomate pequeñito y qué tomate tan feo, dependiendo del plato, el tamaño del tomate. Y lo que yo entendí es que todos tienen talentos, y que las personas fracasan en la vida laboral es porque las organizaciones no saben dónde ubicarlos, ¿cierto? Y porque las personas tampoco saben dónde ubicarse. Nicolás Pinzón. Lorenzo, no, pues me encanta esto que estás diciendo. Quiero que profundices, si se puede, como en este tema de muchas veces uno siente que para ejercer una carrera uno tiene que tener un título particular. Entonces, por ejemplo, para desarrollar negocios tiene que ser administrador. Si uno estudia ciencias humanísticas, entonces tiene que ser profesor. Si uno es ingeniero, tiene que ir al laboratorio. Y tú, lo que te entiendo, lograste combinar de alguna manera los negocios con esas ciencias humanísticas. ¿De qué forma o qué has venido aprendiendo de cómo le puede aportar las ciencias humanísticas a la generación de negocios? Si nos podrías dar puntos que te parezcan relevantes. Sí, yo de alguna manera hacer esa conexión no fue fácil. Mi papá, yo recuerdo que decía pues que uno estaba muy loco, y uno decía, ¿cómo? Pero porque si uno va a hacer negocios, estudiar administración. Pero yo tuve un caso muy particular, y es que yo tuve la posibilidad en mi infancia de conocer a José María Acevedo, y estoy en una sociedad antioqueña donde aquí hay gente, incluso en el sector que yo me muevo, donde aquí hay gente que personas fueron a quinto de primaria, no terminaron el bachillerato, y son industriales ricos, son personas que generan mucha riqueza. Entonces también hay que decir que para la gente no es tan fácil, pero yo parto de un paradigma de lo que viví. Mi propio padre, pues también pues él fue odontólogo, pero toda la vida su pasión ha sido el ganado y todo esto, y siempre ha tenido finca, pero él es odontólogo. Ya en él hay un mix muy extraño. Entonces yo creo que todas estas personas influyeron como mucho en mi vida, y a partir de esto me di cuenta de algo, y es que cuando uno hace negocios, los negocios son un 360, los negocios no son una habilidad específica. Cuando yo me di cuenta que comprendiendo el ser humano, yo quería comprender el ser humano, yo quería trabajar como en ayudar al ser humano, pero para ayudar al ser humano es necesaria la economía, ¿cierto? Muchas veces hacemos una disección, y eso es un error, incluso en términos políticos, esto se ve de manera pues radical por las ideologías. Pero yo entendía que cuando uno comprende al ser humano, comprende sus expectativas y sus necesidades,
puede servir mejor, ¿cierto? Y a mí me gustaba mucho leer, por ejemplo, los grandes inventos de la humanidad. Las grandes innovaciones muchas veces ni siquiera nacen como una oportunidad de negocio, sino que resolviendo una necesidad de las personas, entendiendo el mundo en el cual se mueven y lo que necesitan, se genera una oportunidad de negocio. Voy a poner un caso muy sencillo como el caso Microsoft. Cuando Bill Gates empieza verdaderamente su programación, o el desarrollo de su empresa, se da porque ellos no sabían cómo organizar los calendarios escolares en esas escuelas públicas y privadas de los Estados Unidos, donde tienen 8.000, 10.000, 15.000 estudiantes. Yo creo que a nosotros eso en Colombia, organizar ese tipo de horarios debe ser una cosa muy compleja, y todo eso se hacía manual, tenía un montón de errores. Este hombre se da cuenta de la necesidad y empieza a programar de cómo hacerlo de manera muy rápida, y genera una oportunidad de negocio. Obviamente tenía la habilidad, entendió la necesidad y pudo desarrollar esa idea de negocio. Entonces, siempre he creído que todos los negocios y todas las estructuraciones de modelos de negocio empiezan a partir del consumidor. Para mí en ese momento era muy normal entenderlo así, incluso cuando yo lo veo y todos hablamos de conceptos como Consumer Centricity, DCU, que es diseño orientado al usuario. Pues para mí siempre ha sido parte de mi vida, y siempre ha sido parte de la experiencia. Y también entender que la economía está subordinada al servicio del ser humano, y que siempre que sirves, siempre tienes una ventaja. De hecho, el que sirve mejor gana más dinero. Es tan sencillo, porque somos seres relacionales. Diría Aristóteles que somos seres políticos. Más allá de la política, está diciendo que viven en la polis, que viven en la ciudad. Y las relaciones entre las personas es lo que produce el dinero. De hecho, el comercio es una relación muy estrecha de personas sociales entre bienes y servicios. Y eso es lo que hizo que ciudades, por ejemplo, como Venecia o las grandes ciudades comerciales italianas fueran tan poderosas en el Renacimiento. Entonces, era esa comprensión que a mí me llevaba a decir: entre mayores relaciones, más riqueza se puede generar en todos los ámbitos culturales, económicas, etcétera. Sí. A mí me gustaría, Lorenzo, que nos contes un poco cómo definirías servicio. Y no te estoy pidiendo definición de diccionario, sino más bien que elabores un poquito, porque hay mucha gente que entiende el servicio como una subordinación, casi como uno bajarse para que alguien esté por encima, pero no creo que precisamente eso sea lo que vos entendás por servicio. Sí, yo quiero responder con una experiencia. Una vez, una amiga que trabaja en un banco de Colombia y tiene un puesto alto, una vez me dice: Lorenzo, estoy muy aburrido con lo que hago. A trabajar en un banco es lo menos cool, todo el mundo te odia, o sea, nadie te quiere. Entonces yo recuerdo sentarla y: venga, vamos a hacer introspección. Venga, analicemos usted por qué entró al banco, analicemos esos momentos de alegría que la llevan al banco. Y me di cuenta de algo, y quiero poner la experiencia: es que cuando ella entró al banco, ella entró porque le parecía cool, porque era, y esos rankings a mí me parecen muy peligrosos, como el best place to work o el mejor lugar para trabajar y todo eso. ¿Cómo no trabajo en el banco? Uno, cuando en un banco pues te pagan 4 primas, 5 primas, te hacen créditos de vivienda al 0.4, o sea, un montón de cosas que uno dice: pues eso no lo tiene la gente que no está metido en las finanzas. Y finalmente me di cuenta que había mucho como yo quiero, esta es mi perspectiva de felicidad. Pero yo le decía a ella: o sea, ¿cuál es el impacto que genera esto? Entonces yo recuerdo pues que en ese momento, y tiene que ver con el servicio, yo le hice una pregunta: ¿y cómo le está sirviendo a la sociedad? O sea, no, yo no sé, es que el banco es muy metalizado. Yo: ¿estás segura de eso? Y le vamos a hacer varias casuísticas. Yo hoy tengo que ir a comprar algo y pagué con mi banco. Gracias a esa transacción yo puedo tener alimentos. ¿Se imaginan donde yo tuviera que ir y andar con 5, 7, 8 millones? O sea, ¿cuántas personas, cuántas vidas no se salvan porque hay personas, porque tenemos bancos y se pueden hacer transacciones digitales? Hoy un médico que está trabajando y está salvando vidas está recibiendo su dinero gracias
a que existe un sistema bancario. Bueno o malo, no lo sé, pero con todo lo que tú haces y todo lo que tú manejas en ese banco, hay personas que se están moviendo. Yo les decía, imagínate la vida sin bancos. Podíamos volar, podrías recorrer el mundo, podrías pagar con una tarjeta en un hotel, o sea, cuántas cosas buenas pasan a través de un banco. ¿Y por qué digo eso del servicio? Porque el servicio para mí es la unión de mi propósito y mi realización con la unión del propósito y la realización de otra persona. Eso es el servicio. Es decir, cuando yo me alineo como ser humano para que se conecten. Para mí el servicio, lo pongo con un ejemplo, para mí el servicio es el agua, el propósito del agua con el propósito de la semilla y el propósito del sol. Cuando las tres cosas se alinean, entonces brotan frutos y ese fruto es el servicio. Lorenzo, a mí me llama siempre la atención cuando se habla de propósito, uno cómo lo alimenta y lo cultiva diariamente, porque a veces pasa que sobre todo en las empresas, más que personalmente, pero también personalmente, uno lo piensa un día, uno lo piensa un semestre, un trimestre, lo que sea, y ahí queda medio en papel, medio en cajón. ¿Uno cómo hace para trabajarlo y para aplicarlo en el día a día desde tu experiencia? Bueno, yo lo primero, digamos que hay propósitos muy lindos y hay empresas especialistas en hacer como unos clichés muy bonitos, pero yo siento que el propósito de la empresa tiene que vivirse en todo lo que hace. Y hay algo muy importante, la única manera de que eso no caiga en un cajón es vivirlo diariamente y es poder tener la satisfacción y el gozo de la tarea cumplida. ¿A qué me refiero con esto? De pronto incluso a ustedes dicen, propósito superior de la empresa, pues a mí me lo preguntan en Exmoda, digo, conectar conocimiento para hacer viral el sistema moda. Y digo, y seguramente la gente, ¿qué me quisiste decir ahí? Pero cómo el propósito se mantiene es que, por ejemplo, a mí muchas veces me llaman empresarios, me han llamado empresarios llorando, dándome las gracias, diciéndome, aumenté la productividad, yo iba a cerrar mi empresa y ya no la voy a cerrar. Gracias, este cliente que nos presentaron en Inexmoda salvó mi empresa. Incluso es muy bonito porque hasta me van contando las cositas que van comprando, ya puedo pagar mi casa y trabajamos con todo tipo de empresarios. Yo siempre les digo, acuérdense de mí cuando estén en el paraíso. Utilizo pues porque muchas vemos ese crecimiento muy importante. Cuando vos tenés que recoger estos frutos, y yo se los digo mucho al equipo de trabajo, estos frutos hay que recogerlos y hay que aprender a celebrar y hay que aprender a alegrarse con eso. La única alegría del trabajo no puede ser cuando llega la quincena. Obviamente uno siente, y los que estamos en el trabajo sienten pues la alegría que cuando llega la quincena hay cervecita, la tiendita de la empresa se acaba más rápido, las niñas empiezan a sacar sus cosas para vender porque el compañero de al lado tiene platica, pero la vida no puede ser eso, porque si la vida se vuelve vacío, la vida tiene que ser un todo, aprender a celebrar todo, aprender a celebrar el salario, pero aprender a celebrar aquellos frutos que están conectados con el propósito y de pronto no lo repetís, pero si te conectas con eso y ves el avance, eso da mucha alegría. Y las personas que se conectan con las compañías son las personas que aprenden a celebrar esos frutos y también las que no, y yo me he dado cuenta, pueden convertirse como en un cáncer para la organización, es incluso los que no aprenden a celebrar con los frutos y esas pequeñas victorias de lo que ocurre en la organización, terminan volviéndose en personas que incluso les da rabia que la organización les vaya bien. El ser humano es muy complejo, pues no sé si una onda en eso, pero así se vuelve parte de uno. Lorenzo, entonces le voy a hacer la pregunta al millón. ¿Está listo? Esta es la pregunta dura que todo el mundo está pensando. Y tiene que ver con que está el empresario, digamos, de la industria de la moda, montó su empresa con mucho esfuerzo. Le fue tan bien que empezó a contratar gente debajo de él, pero esa gente la ve y es como desmotivada o como que no lo da todo en el trabajo. Entonces, pues el mal genio es evidente y comprensible. Es como, oiga, todo este esfuerzo para que que contraté
al que le estoy dando oportunidades, como que no se la goce. Entonces creo que ese es como un escenario común. Entonces la verdadera pregunta es, y tejiendo todo lo que hemos aquí conversado, ¿cómo hace un líder de un equipo, un empresario, para transmitirle a las personas que tiene a su cargo, de las cuales es responsable, para transmitirle esa vocación de servicio o ese propósito? ¿O cómo lo pensás vos? ¿Cuál es la manera de reconectar a esas personas con el día a día para que no se vuelva precisamente, como vos decías, la quincena y vender los dulces cada 15 días? Andrés, has dicho una cosa muy importante y en este sector te he dicho, yo he ido a empresas donde hay veces he visto cosas que no me han gustado, incluso algunos empresarios, lo voy a decir aquí abiertamente, yo siento que hay que tocar estos temas sin tapujos, tratando mal a las personas, ¿cierto? Pensando que porque le pagan un salario, entonces ya con eso cumplieron. Y básicamente, pues a mí me ha tocado, con los que he tenido confianza, pues ver muchas cosas complejas en ese sentido y sentarme a hablar con ellos y decirles, hey, déjame hacerte algo, te invito a almorzar y te cuento algo. Y lo primero es que no entendemos a la humanidad, ¿eh? No entendemos que si queremos comportamientos singulares, tenemos que ser líderes singulares. Y empiezo a decirles porque de todas formas la estructura empresarial es una estructura bélica en el buen sentido de la palabra, no en el malo. Es decir, cuando nosotros hablamos de estrategia empresarial, que son términos bélicos, estamos hablando de términos, estrategia, que es una palabra griega que utilizaba Aristóteles, Alejandro Magno para las conquistas. Y la pregunta que yo les digo es, cuando ustedes tienen, y sobre todo los que son más duritos, a los que son más suaves les hablo en términos de familia, pero a los que son más duritos les hablo en términos de estrategia, y es, yo les digo, ¿ustedes creerían que en términos empresariales uno dice algo muy, muy grande, sus empleados se harían pelar por ustedes? Eso suena muy coloquial, pero hacerse pelar es, pues pucha, es que yo por este man meto el hombro porque él lo mete por mí. Y habrá gente desagradecida en las empresas, también los hay, ¿cierto? Y ahí uno tiene que ser muy, muy estratégico. Y la verdad, siempre me dicen, no, estos, si me pueden matar, me matan, si me pueden robar, me roban. O sea, es como la respuesta y por eso me da más rabia, o sea, por eso, no, o sea, al empleado hay que darle duro. Y yo, no, al empleado hay que exigirle, pero al mismo tiempo hay que darle, porque es una relación. Y la otra cosa es, un verdadero líder, la persona tiene que percibir que el líder es capaz de dar lo que está pidiendo y darlo de manera excelsa, y sobre todo ser lo suficientemente motivador para involucrarlos. Entonces, cuando empiezan estos y yo les empiezo a decir, vean, realmente todos los días es una batalla y todos los días su empresario lo está abandonando, el empleado lo está abandonando. Entonces empiezo a hablar con ellos y les digo como, hey, vos tenés que entender que la empresa es el lugar donde pasamos más tiempo, es el lugar donde nosotros podemos generar más infidelidades o más fidelidades en torno a la organización y en torno a tu persona. La persona del líder es importante, ¿cierto? Más como un capataz, como una persona que inspira. Y la otra cosa que le digo a los empresarios, si usted no tiene las personas correctas, usted no va a dar dinero. Y empezamos a hacer como pruebas yo les digo pruebas rápidas, pruebas de 15 o pruebas de un mes, donde yo le digo, listo, venga, primero revísese como persona, cuáles son esas actitudes, y utilizo la regla de oro, que si tuviesen con usted y usted tiene con sus empleados, usted rechazaría. Entonces ellos tienen que empezar a hacer como una especie de introspección, de decir como, hey, vení, yo tengo que revisar esto, yo soy un mal genio, yo trato mal, yo hay veces, entonces yo les digo, enumérela. Y incluso muchos me dicen, eso me ha ayudado hasta en mi relación con mi pareja. Entonces ellos las empiezan a enumerar y yo, listo, esto lo vamos a tratar de dominar. Hay gente pues que no trabaja mucho en dominar las pasiones, les parece algo de todas formas como medio religioso, medio torpe, esas habilidades blandas que decimos que no son tan blandas, y les digo, listo, vamos a formar como en términos, uno diría religioso, cuáles son sus discípulos, o en términos militares, cuáles son esos Navy SEAL, es decir, cuál es ese anillo de seguridad donde usted tiene que conectarse. Vamos a empezarlos a conocer, vamos a conocer esas personas, vamos a conocer esos talentos y vamos a empezar a conectarnos con ellos desde el corazón y desde el ideal, y que vamos a empezar a ver incluso con dolor si el ideal de esas personas no se conecta con lo que usted quiere, la organización quiere, y empezamos a hacer esas pruebas.
¿qué es lo que empieza a pasar? La organización todavía no cambia en términos de facturación, pero la misma gente cuando el líder se conecta, se vuelve más humilde, ellos mismos, uno quiere estar con una persona humilde, uno quiere estar con una persona humilde en el sentido es que es capaz de conectarse y siendo el dueño es capaz de ponerse al nivel en una escala más horizontal y conectarse con esa persona y básicamente los cambios en términos de rendimiento empiezan, yo diría que a los 4 o 6 meses, me ha tocado, lo he hecho ya varias 3 o 4 veces, pues no tengo tiempo para hacer todo ese día, pero cuando el empresario me da la confianza, pues eso es lo que yo hago y les explico que liderar una organización es liderar liderazgo. Entonces los pongo a leer la historia de Alejandro Magno, el carisma de Simón Bolívar. Digamos que también los invito mucho a que entiendan que es que ellos no están ahí porque tienen el dinero, sino pues que tienen que ir a batallar en el mercado y que tienen que ganar. Y insisto mucho en la importancia de tener el mejor equipo, que no es la gente ni siquiera más talentosa, sino que sea como más equilibrada. Pues no sé, esto no hay como no tengo una teoría, esto ha sido más como mi experiencia, entonces pues les pido disculpas a los expertos que saben más de esto, de pronto estoy diciendo cosas muy raras, o este man está muy loco o lo que hace, pero pues a mí me ha funcionado. No, a mí me parece... Hágale, Nico. Me parece interesante lo que dices de las habilidades blandas, no tan blandas. Me gustaría preguntarte primero qué son las habilidades blandas, no tan blandas, y segundo, con eso, cuáles son esas habilidades que tú creas que son realmente importantes de reflexionar y aplicar en el mundo laboral en general. Sí, yo las habilidades blandas, no tan blandas, considero las habilidades que hacen al ser humano, ¿cierto? Por ejemplo, empatía, misericordia, arrojo o coraje o valentía. Es decir, son como esas especies de virtudes que uno ve en una persona y uno admira. Eso es como cuando, porque a mí también ya me lo han hecho y yo le digo al equipo, tenemos que trabajar en esto, ojo con esto, incluso en el trato. Por ejemplo, algunas veces en los temperamentos fuertes pueden ser muy buenos en la organización, sobre todo cuando uno hace estos exámenes como el DISC, esos que son como muy enfocados al objetivo, pero también pueden herir mucho a las personas. Entonces, pues yo con estas personas me siento y les digo como, hey, yo sé que vos querés ir por el objetivo, pero no podés, ábranse que yo voy allí, ¿cierto? Y les pongo ejemplos como, vení, si vos querés entrar al estadio y vas, ¿qué pasa si ves una persona que empieza a empujar a todo el mundo porque quiere entrar? Pues la gente va a decir, vení, esta es una persona muy cordial. Entonces, para mí, esas habilidades blandas son esas habilidades que tú haces, y yo voy a decir algo, perdón, muy filosófico, que las personas sean, los griegos dirían el pulcrum, que es el bello, que haya belleza. A la gente se le ha enfocado mucho la belleza como algo físico, pero realmente la belleza es cuando uno dice, qué persona tan amable. Ese tipo de cosas que ellos admiran incluso en otras personas, yo les digo, háganla de ustedes. Cuando vemos el líder carismático en la película que anima a todas las personas y es capaz de hacerlos vivir con un propósito, para mí eso son habilidades blandas, la manera como te diriges, la manera que miras, la manera, el trato que le das a las personas. A nosotros, pues, no sé, no se acuerdan del manual de Carreño, el venezolano, que a mí me enseñaron un poquito por allá en el colegio, pero esas cosas que parecen tan bobas que incluso a mí me daban normas de urbanidad. A mí en eso en el colegio y me decían, esto no se hace así, recuerde cuando hablar, piense antes de hablar. Y son cosas que necesitan dominio de uno propio. Digamos que Pascal lo decía, que es posible que usted haya conquistado muchas ciudades, pero de alguna manera la gran conquista es dominarse a uno mismo, poder controlarse, y para mí eso son como esas habilidades blandas. Por ejemplo, la empatía, el saber que a la otra persona le puede incomodar, le pueden comentar algo, pero al mismo tiempo la sinceridad, porque no podemos caer un poquito en cierta hipocresía de ciertos países asiáticos que la cultivan, pues no va a decir el país, pero a mí que me gusta estudiar culturas, sino es la verdad con amor.
Y eso hay veces sí puede sonar como un poco extraño en el mundo empresarial, pero es ese cultivar aquellas cosas que hacen al ser humano ellos, porque eso es lo que va a hacer que exista armonía. Yo le pongo mucho a la gente el ejemplo de cuando uno ve una playa, cuando uno ve la naturaleza. En la naturaleza hay cierta armonía donde ella es violenta, pero ella es suave, y es manejar esa armonía y llevarlo como a lo personal. Sí, ya para ir cerrando, nos queda poco tiempo. Hay algo que nos gusta hacer en nuestras entrevistas, Lorenzo, y es pedirle al entrevistado si nos puede dar 3 de sus conclusiones después de haber, sí, como que le ponemos la tarea, ni siquiera hacemos la tarea nosotros de concluir por el entrevistado, sino que a raíz de este proceso, pues, de que has articulado este mundo de pensamientos, ¿cuáles serían como esas 3 conclusiones que le dejarías a la audiencia? Y yo te la pondría en estos términos. De lo que hemos hablado básicamente es de cómo podemos entender que todo está interconectado. En estos días entrevistamos a Andrés Aguirre, el director del Hospital Pablo Tobón, y nos decía, vea, la gente hoy en día le llama todo pensamiento sistémico y no entiende qué es. Y eso es básicamente lo mismo que filosofía, que es la ciencia del todo, de que todo está conectado. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían como las 3 conclusiones que dejarías a raíz de lo que pasó hoy? Bueno, lo primero, agradecerles porque nunca había hecho estas como reflexiones en público. De hecho, hice reflexiones que hago en el interior, entonces agradecerles pues que haya gente pensando en esto. La verdad, uno encuentra pues o no tiene tanto tiempo de buscar, pero la primera conclusión que yo saco y pensaba mientras hablaba es que definitivamente yo soy un convencido que las organizaciones no son ladrillos, las organizaciones no es plata en una cuenta, las organizaciones no son las finanzas. Yo a veces digo, cuando yo veo los estados financieros de las empresas, yo digo, a mí algunas veces les cuento pues un emprendimiento, yo quiero como crear un estado financiero de capital humano. Yo decía, como con quién me asocio a decir eso, que, o sea, de verdad uno cómo hace para entender y le mete a los empresarios que las organizaciones son sus hombres. Pues hombres en el sentido, pues si lo digo hombres y mujeres porque pues esto ya está cada vez más loco, pues es decir, pero las organizaciones son como las personas. Y cómo hacerle entender eso. No es la oficina súper bonita que tengas en Milla de Oro, que tengas en la zona T de Bogotá o en una zona empresarial. Eso no es la organización. Lo segundo que yo reflexiono es la importancia de que cuando vamos a elegir las personas no nos dejemos descrestar por sus habilidades y sus talentos, que son importantes, sino que miremos el corazón, ayudemos a las personas. Es que, y yo pienso que aquí yo he hecho un clic muy grande con el presidente de Inexmoda, y el presidente de Inexmoda dice, es que todos los problemas que uno trae en la casa los trae acá. Entonces aquí también en Inexmoda se trabaja mucho como para que las personas dicen, no importa si la persona pues no se fue como mejor en profesional, ojalá que sí, normalmente pasa, pero que se vayan de Inexmoda como mejores personas. Y yo con él he hecho un clic muy grande en este asunto con Carlos Eduardo, y yo creo que es fundamental esto, es decir, uno contrata también corazones, uno contrata sentimientos, ¿no? Uno piensa que uno está contratando un contador que sabe, no, usted no está contratando solo eso. Es como la segunda reflexión. Y la tercera reflexión es para todos los profesionales, es que sí tenemos que alinearnos con un propósito superior, si no, pues vamos a sentir mucha depresión en el trabajo, vamos a entrar como en esa categoría de personas que no son felices trabajando. Eso no significa que no hay momentos duros, hay momentos muy duros, pero cuando uno dice, pues pucha, estoy haciendo lo que es y estamos sirviendo y cada vez podemos servir más y podemos hacerlo mejor, entonces pues hay un aliciente como para decir, listo, tírenme al toro. Eso es como cuando un torero, pues no digo que la profesión del torero no sea, bueno, no voy a poner ese ejemplo porque después por ahí no, pero para que me entiendan, digo, pucha, como échenme al toro y todo eso, ¿no? Y quiero muchos los animalitos y pongo eso. Hay veces esos verbos, imágenes no son tan buenos, pero espero que me entiendan. Maravilloso. Lorenzo, Nicolás, muchas gracias. Creo que ya estamos cerrando la transmisión. Creo que son muchas cosas que uno podría pensar a raíz de esta charla y creo que eso es lo importante en últimas. No andar solo en la acción irreflexiva, sino también
darse momentos de reflexión. Entonces, gracias por esto, Lorenzo. No, gracias a ustedes por este espacio y a todos los que nos escuchan, pues que sea también de provecho.